Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 5 de marzo de 2019, calendario económico. Damos inicio con cifras de PMI en Japón y en China. Indicador japonés mostró un índice de servicios fuerte, mejorando 51.6 a 52.3. Es el mejor indicador de los últimos 6 años en sector servicio japonés, pero como ustedes bien saben, venimos en detrimento o en deterioro de lo que es el sector manufacturero, que es en este momento pues donde están los ojos puestos por temas obviamente de guerra comercial de Estados Unidos y China y esas implicaciones sobre la cadena de suministros. Eh, Habrá otros datos que se irán conociendo durante esta jornada que aparentemente están respaldando la idea que compartimos con ustedes de Goldman Sachs de haber tocado piso en lo que fue diciembre y enero. Con respecto a China, el PMI del sector servicios mostró sí una fuerte desaceleración, pero este es el PMI del sector privado, conocido como el PMI Caixin. Acá hay motivos de preocupación, pero hay unas declaraciones del gobierno que estuvo reunido con su comité comunista para anunciar las nuevas medidas para alcanzar los objetivos de crecimiento. Por eso, en teoría, este tema de PMI servicios hoy Caixin en China estaría pasando de agache. Con respecto a Europa, se van a conocer cifras de los PMI. En Francia mejoró en su versión final para febrero, pasando de una lectura preliminar de 49.8 a 50.2 servicios, compuesto pasando de 49.9 a 50.4. En Alemania, el indicador también mejoró en la lectura final del mes de febrero, ubicándose en 55.3, es un buen dato, y el compuesto en 52.8, pues este compuesto no nos aleja mucho del tema de la desaceleración que ha presentado la mayor economía de la zona euro. Y para la zona euro, como un todo indicador PMI mejoró, el de sector servicios de 52.3, lectura preliminar a 52.8. Estas revisiones no son tan usuales, por eso es llamativo estos ajustes de medio punto en este indicador. El compuesto pasó de 51.4 a 51.9, es decir, digamos que como toma fuerza esa idea de Goldman Sachs de que tal vez lo peor ya pasó, hay que obviamente esperar unos cerca de 2 o 3 meses para confirmar ese augurio dado por una de las casas de inversión más importantes en el mundo. Con respecto al Reino Unido, también sorpresas favorables. PMI fue revisado de 49.9 a 51.3. Aquí continuamos recibiendo información por parte de autoridades del gobierno británico afirmando que sus pares de la Unión Europea estarían siendo un poco más amigables con los requerimientos de modificación del acuerdo político para que sea aprobado por el Parlamento británico el próximo 12 de marzo. De todas maneras, recuerden que si eso no llegara a prosperar, el 14 habría otra votación en la que decidirán si se van al 29 de febrero sin acuerdo. Esperamos que la mayoría diga que no, y por eso de ahí en adelante se extendería esa fecha más allá de ese día. Con respecto a el PMI compuesto del Reino Unido también mejoró en su cálculo, que estaba en 51, lo pasaron a 51.5. Ventas minoristas en Europa crecieron un poco más de lo esperado. En Reuters la expectativa era del 1.9, en Bloomberg 2.1, el dato observado fue de 2.2%. Otro dato más, este es un dato del mes de enero. El indicador es débil desde un contexto histórico, pero nos está mostrando como esas ideas de posible resurgimiento. Ojalá no solo sea unos pocos datos positivos, un rebote transitorio, sino sea algo un poco más estructural. En China, el indicador de actividad económica, en China no, en Chile, el indicador de actividad económica del mes de enero estuvo por debajo de lo esperado, levemente, 2.6 era la expectativa, 2.4 lo observado. Recuerden que Chile creció durante el año 2018 el 4%, pero al cierre del año pasado hubo una desaceleración que todavía no ha sido compensada al arranque de este año. Hoy tendremos declaraciones de miembros de la Reserva Federal, entre los que están Eric Rosengren y Neil Kashkari. Como siempre les digo, no se asusten con las referencias de Kashkari, que siempre ha criticado los incrementos de tasas de interés. Más adelante tenemos unas proyecciones que está dando actualizadas Morgan Stanley sobre lo que espera para este año en la Fed. En Estados Unidos, como ya conocimos en Asia y en Europa los PMIs, será el turno hacia las casi 10 de la mañana para Estados Unidos de conocer estos indicadores en conjunto con el indicador tradicional de Estados Unidos de sector servicios, que es el ISM no manufacturero, así como un indicador retrasado de ventas de vivienda nueva, retrasado porque, como ustedes bien saben, el shutdown generó esta problemática en la revelación de datos de índole económica. El principal de ellos, o el retraso principal, fue el dato de crecimiento de PIB, que lo conocimos solo hasta el cierre del mes de febrero, cuando normalmente se daba casi que
cierre del mes de enero. Ese dato de PIB se retrasó cerca de un mes por motivos del shutdown. También al cierre de la jornada tendremos las publicaciones del déficit fiscal en los Estados Unidos, donde el mercado anticipa un superávit para el mes de enero. Es un mes que generalmente ocurre esto, pero pues también hay que tener en cuenta los efectos del shutdown, con una cifra de ingresos superiores a los gastos en cerca de 10 billones de dólares. Pues digamos que no hay que extrapolar estos indicadores. Al cierre de la jornada tendremos en Colombia nuestro complicado ahora pronóstico de inflación, pues como el cambio de base y de las ponderaciones en los diferentes rubros hace que sea un poco complejo hacer un pronóstico en un solo dato. Entonces tenemos que tomar la base histórica y hacerles algunos ajustes para de alguna manera aproximar a lo que estamos considerando. El mercado está descontando una inflación para el mes del 0,72%. Recuerden que el mes anterior fue del 0,60, históricamente febrero es más alto que enero y por eso pues de alguna manera el mercado está mostrando estas expectativas. También hay que tener en cuenta que continuamos con las dudas de los efectos del fenómeno del Niño, no lo hemos visto tan fuerte de manera generalizada en el país, pero sí regionalmente ha habido unos focos muy fuertes de impacto como es en la región Caribe. Pero hay otras zonas del país que no han sido tan fuertemente afectadas como ocurrió en el año 2016, 2015, 2016, que fue el anterior fenómeno del Niño. Con respecto a los anuncios de las últimas horas, ya hablamos del PMI en Japón, un dato que en apariencia es positivo, hay que darle espera. En China, las autoridades cuyo objetivo de crecimiento en el 2018 era el 6,5%, para este año tiene un rango que va del 6 al 6,5%. Esto es llamativo. Nos ha interesado que el mercado no ha mostrado una sensibilidad extrema a esta revisión, entre comillas, a la baja de lo que podría ser el objetivo de crecimiento para este año. De alguna manera reconociendo que no es normal que una economía crezca de manera indefinida en ese estándar que venía haciéndolo China. Eso nos da un poco de tranquilidad, ese era como nuestro principal motivo de preocupación para el futuro con respecto a sobre todo a la dinámica de las materias primas, teniendo en cuenta que China es uno de los principales demandantes en varias de estas categorías. Y para alcanzar este objetivo de crecimiento, el gobierno, el Partido Comunista anunció fuertes recortes tributarios, focalizar mejor el tema de desembolsos crediticios para empresas pequeñas y medianas y unos planes de inversión en el tema de infraestructura. Estos recortes tributarios implicarán que el déficit de China aumente, de acuerdo a las autoridades, de un 2,6% en el año 2018 a un 2,8% este año 2019. Con respecto a Europa, ya hablamos de los PMIs, ventas minoristas también. Recuerden lo que hemos mencionado acerca de esa expectativa de Goldman Sachs de que lo peor ya haya pasado y estos indicadores en apariencia podrían estar ya dando señales de que esta hipótesis lanzada hace cerca de 2 semanas puede ser correcta. Con respecto a Estados Unidos, ayer las cosas estaban tranquilas hasta conocer el indicador de gasto de construcción, el cual en vez de crecer 0,2% se contrajo 0,6% al cierre de 2018. Hoy tendremos la publicación de ventas de vivienda nueva en los Estados Unidos, retrasada también por efecto del shutdown. El mercado descuenta una contracción del 8,7% en este tema. Recuerden lo que hablábamos de la validación que tiene que hacer la Oficina de Impuestos en Estados Unidos cuando se hace una solicitud de crédito o de desembolso hipotecario. Y como estábamos en shutdown, ese tema se pudo haber retrasado y de esa manera el mercado está anticipando esa contracción en ventas de vivienda nueva. Ver si se materializa o no esta expectativa. En temas comerciales, el presidente Trump anunció la finalización del tratamiento preferencial a India y Turquía. India le ha llevado a la contraria a Estados Unidos en varios temas, como las sanciones a Venezuela y a Irán en el tema petrolero, y creemos que ese puede ser uno de esos mecanismos de presión que va a utilizar el presidente Trump. De todas maneras, el gobierno indio afirmó que el impacto sobre sus ventas a los Estados Unidos por la finalización de ese tratamiento preferencial va a ser muy moderado. De acuerdo a cifras oficiales, India vendió en Estados Unidos durante el año pasado cerca de 6 billones de dólares aproximadamente. El principal afectado sería el sector automotriz de la India. Veremos cómo continúa avanzando este tema. Y en esa parte del comercio, el secretario de Estado ahora tomó la batuta el día de ayer. Mike Pompeo dijo que estaban al borde de un acuerdo con China y también del levantamiento de las sanciones mutuas que se impusieron a ambos países. Así que, digamos, Mike Pompeo está reforzando la expectativa favorable que hemos venido recibiendo durante las últimas semanas, pero como hemos mencionado aquí, hasta que no haya firma, pues no hay que relajarse, e incluso en caso de que se llegue a algún tipo de acuerdo, vemos que es muy difícil que se rompa esa tendencia de déficit de Estados Unidos frente a China, así que más adelante, luego de la firma del acuerdo,
probablemente tendremos que continuar evaluando si efectivamente ese desbalance se reduce o no, porque si no se reduce seguramente el presidente Trump puede volver a la carga con sanciones o presiones adicionales. Y en Venezuela, el autoproclamado presidente Juan Guaidó de manera sorpresiva ingresó al país directamente por el aeropuerto de Caracas, mostrando ya sea como una fractura al interior de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de Venezuela, o algún tipo de estrategia que todavía pues no entendemos por parte del régimen de Maduro para de alguna manera tratar de reducir el auge que ha venido tomando esta persona internacional y localmente. Con respecto a los mercados accionarios, ayer teníamos una buena apertura, pero como mencionamos, este tema de gastos de construcción revirtió todo, generando pérdidas no muy fuertes, pero sí después de ganancias de 0.5, pérdidas de 0.3, 0.2%. O sea, el impacto fue significativo, aunque en el cierre pues no se note tanto. Hoy tenemos en Europa una apertura, digamos, un poco débil, exceptuando el tema de Londres. En Asia, los impactos no han sido sustancialmente grandes, a pesar pues, de los anuncios de China de buscar un objetivo de crecimiento menor al año 2018. Y en los futuros de Estados Unidos hay algo de repunte, no muy grande, casi que estable, lo cual pues, puede estar enmarcado con esas expectativas de publicación de resultados del sector inmobiliario de cierre de 2018 que pudieron haberse visto adicionalmente impactados por el tema del shutdown. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Raúl. Buenos días. En cuanto al comportamiento del mercado accionario norteamericano, el índice S&P en la jornada del día de ayer mostraba valorizaciones antes de las 10 de la mañana, como se puede observar en el gráfico intradiario a partir de las 10 de la mañana, que fue cuando se conoció el dato del gasto de construcción. Este empezó a retroceder y no logró vulnerar los 2.800 puntos. Cabe destacar que el dato fue de una contracción del 0,6%, mientras que el mercado estimaba una expansión del 0,1%, generando como tal mayor incertidumbre en cuanto al futuro de la economía norteamericana. El día de hoy los futuros se mantienen relativamente estables, se valorizan alrededor del 0,1%, principalmente el S&P, también el Nasdaq y el Dow Jones, lo que en cuanto a la espera de mayores avances de un posible acuerdo comercial, teniendo en cuenta las recientes declaraciones de Mike Pompeo, como Daniel lo mencionaba anteriormente, que posiblemente ya está muy cerca de lograr un acuerdo con China, aunque creemos que en la jornada del día de hoy se le dificulte vulnerar los 2.800 puntos. En cuanto al comportamiento del dólar, el dólar en la jornada del día de hoy muestra un fortalecimiento por cuarta jornada seguida, en medio a la espera de datos macros. Cabe destacar que en la jornada del día de hoy sale el dato del ISM no manufacturero en Estados Unidos y la venta de nuevas viviendas. China disminuyó su crecimiento esperado de un 6.6 a 6.5 a 6%. El euro se debilita levemente a pesar de que los datos del PMI de servicios de la zona euro fueron superiores a lo estimado por el mercado. El dato fue de 52.8 contra 52.3. La libra esterlina se mantiene estable, principalmente a la espera de las declaraciones de Kearney a las 10:35 de la mañana, y también el PMI de los servicios superó la expectativa del mercado. Finalmente, China anunció que bajará impuestos, fomentará el crédito para contrarrestar la desaceleración económica, además aumentaría el gasto de infraestructura y aumentará el préstamo a pequeñas empresas. Esto, como tal, no está generando impacto sobre el comportamiento del mercado de divisas. Esto fue todo por el mercado de divisas. Los dejo con el mercado de commodities con Daniel. El tema petrolero se mantiene en los mismos tonos de las últimas jornadas, precio del petróleo oscilando todavía por encima de los $55 el WTI. Fuentes cercanas a la OPEP y Rusia confirmaron que la reunión de abril no presentaría modificaciones en los planes de recortes de la OPEP, que simplemente sería extendido durante ese periodo por un trimestre más para la reunión de junio evaluar con más información si el mercado ya está balanceado o no. Con respecto a temas de productores dentro de la OPEP, uno de los que no están restringidos para reducir su producción es Libia, y este país anunció que retomará las operaciones en su principal campo, Sharara,
que tiene un potencial de producción diario de 315.000 barriles día. La producción inicial será de 80.000 barriles. Ellos habían tenido problemas pues por temas de insurgencia. El pozo estaba, o el campo estaba cerrado como tal. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Raúl. También según Reuters, los inventarios de crudo habrían crecido alrededor de 400.000 barriles contra la semana anterior, mientras que productos, puntualmente gasolina, habría disminuido. También según Bloomberg, Bloomberg estima un crecimiento de inventarios de crudo de 1.1 millones de barriles y una contracción de gasolina de 1.5 millones de barriles. Como tal, en resumen, se puede ver que el mercado petrolero muestra leves recuperaciones, pero está a la espera de noticias adicionales en cuanto a la OPEP, la producción de Estados Unidos, para poder vulnerar finalmente esos $56 que hemos probado y no han logrado como tal salir de ese nivel. Esto fue todo por el mercado de commodities. Los dejo con el mercado de renta fija con Daniel. En renta fija, las tasas vienen incrementándose cerca de un punto básico y medio hoy. Sin embargo, están por debajo de los niveles que teníamos ayer a la misma hora. Obviamente, ese dato de cifras de gasto de construcción en los Estados Unidos generó algo de refugio o de impulso al refugio, y eso implicó un descenso de tasas durante la jornada de ayer, que hoy se está reversando parcialmente. Tasas de tesoros a 10 años, niveles del 2.74 durante el arranque del día de hoy. Morgan Stanley insistió en que la Fed incrementará la tasa nuevamente este año, diferente a lo que dice el mercado, que es una reducción el próximo año en el 2020 y estabilidad este año. Morgan Stanley de todas maneras moderó su expectativa de 2 incrementos junio y diciembre a un solo incremento en el mes de diciembre. Y mientras tanto, el secretario del Tesoro dice que está aplicando medidas contables de emergencia o creativas para continuar pagando las obligaciones del gobierno sin incumplir el techo de la deuda, y que esta estrategia le va a durar hasta el 5 de junio, es decir, el 5 de junio vamos a ver al Congreso, o cerca de esa fecha, nuevamente reunido para incrementar el techo de la deuda. Congreso, Senado y Cámara, que como ustedes bien saben está bien dividido y está incrementando la presión sobre el presidente Trump y sus allegados, tal y como ustedes pudieron ver durante el día de ayer en diferentes medios de comunicación. Hasta aquí el reporte internacional, una jornada que está arrancando relativamente tranquila, sin grandes movimientos en la parte de los mercados accionarios, con una noticia positiva que fue la referencia de Mike Pompeo, pero una noticia no tan buena que ha sido ese reconocimiento de China de una expectativa de crecimiento menor a lo que fue el año 2018, que desde nuestro punto de vista a largo plazo tiene toda la razón en hacerlo y evitar burbujas futuras, pero que de corto plazo puede generar algo de impacto, sobre todo en temas de materias básicas. Hasta aquí el reporte internacional, los dejamos con el reporte Colombia, entre que estarán dando Edwin y Raúl. Buenos días, el día de ayer el DANE publicó el dato de índice de precios al productor, que se ubicó en 0.94% con respecto a enero del 2019. Entre el índice, pues, esta variación se dio principalmente por el índice de exportados, que aumentó 2.2%, y cabe destacar que el único sector que registró una variación superior a la media fue el de explotación de minas y canteras. Por otro lado, el DANE también publicó el dato de exportaciones FOB para el mes de enero, en el que se ubicó en 3.064 millones de dólares, lo cual representó una disminución de 7.8% con relación al mismo mes del año pasado. Esta caída se explicó por una disminución del 17.5% en las ventas del grupo de combustibles y productos de la industria extractiva, entre ellos la hulla, el coque y las briquetas, y en segundo lugar el petróleo y sus derivados, que tuvo una disminución del 10%, de alrededor del 10%. Por otro lado, cabe destacar que se exportaron alrededor de 18.6 millones de barriles de petróleo, lo que representó una caída de 0.3% con respecto al mes anterior. Sin embargo, perdón, con respecto al año anterior. Sin embargo, en términos de dinero, de efectivo, hubo una caída de 15%, dado que pues, en enero del año anterior pues, los precios estaban por encima de lo que están en estos momentos. Finalmente, el dato anual tuvo una variación de 8.2%. Por otro lado, como lo explicaba Daniel al comienzo, hoy se publicará el dato de inflación para el mes de febrero. El mercado espera que este se ubique en 0.73% en promedio,
mientras que la mayoría de los analistas esperan que se ubique en 0.72%. Nosotros, Global Securities está por debajo de lo que esperan el mercado en 0.69%, a pesar de que el fenómeno del niño ha afectado algunas zonas del país, principalmente en el norte. Creemos que este impacto no va a ser tan duro como lo espera el mercado, como esperan los analistas, por lo que a pesar de que el dato lo va a impulsar alimentos, pues no va a ser una gran sorpresa al alza. Bueno, otro pues, factor que nos puede preocupar es el hecho de los precios de la energía que han venido subiendo en este mes, en el último mes, y que con respecto al mes pasado, al año pasado, pues han estado por encima de lo que en ese momento se encontraban, y que podía afectar el rubro de vivienda que con la nueva metodología pues pasó a tener una mayor ponderación. Sin embargo, pues puede que puede haber un sesgo al alza. Sin embargo, pues aún creemos que no va a ser así y se va a ubicar en 0.69% el dato. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con acciones locales con Raúl. Por el lado del Colcap, este mostró una leve valorización en la jornada del día de ayer, contrario al comportamiento accionario en el mundo, principalmente teniendo en cuenta que sigue con combustible restante de ese posible acuerdo comercial por parte de China y Estados Unidos. A pesar de ese comportamiento, al momento de observar el comportamiento del RSI, se puede observar que el Colcap está en una zona de sobrecompra, por lo cual estimamos que se podrían observar leves retrocesos eh, es, recientemente. Consideramos que podría tocar los 1550 puntos y podría mostrar un descanso de la tendencia alcista. Además de destacar que se observan bajos volúmenes de negociación en las últimas jornadas. Se negociaron tan solo 74.000 millones de pesos, donde la que más negociada fue Ecopetrol con 15.000 millones de pesos. Esto también en línea con bajos volúmenes de negociación tanto en TES, pues, en renta fija, como en dólar. El día de hoy el Colcap podría mostrar leves valorizaciones y probar la resistencia de los 1520 puntos, aunque prevemos que posiblemente no logre vulnerar este nivel. En cuanto a noticias, tenemos cuatro noticias. Ecopetrol firma un contrato para exploración y producción de hidrocarburos offshore, costa afuera. Esto se implica una inversión de más de 250 millones de dólares, con el que busca aumentar sus reservas de gas. Esto va en línea con la estrategia del gobierno colombiano, de la estrategia para reactivar el sector petrolero por medio de 20 bloques ofrecidos, y este bloque se trata de un bloque Col 5 con una extensión de 400.000 hectáreas y cerca de una zona donde Ecopetrol previamente encontró hallazgos de gas. Además, LATAM Airlines duplicará sus operaciones en Colombia, según el CEO de la compañía. Colombia es el segundo mercado doméstico más importante en Sudamérica después de Brasil. El plan consiste como tal en duplicar su presencia en Colombia en los próximos 3 años, donde es la inversión más agresiva que la TAN piensa realizar, con una inversión de 300 millones de dólares. Teniendo en cuenta la dificultad operacional que ha tenido Avianca, eso podría quitarle cada vez más participación de mercado a Avianca y podría como tal afectar los resultados de Avianca en el largo plazo. Además, desde el 7 de marzo, es decir, desde el día jueves, se cancela la inscripción de las acciones de Biomax en la Bolsa de Valores de Colombia. Y finalmente, los niveles de embalse, según XM, se ubicaron por debajo del 50%, lo cual ha generado que los precios de la energía se ubiquen por encima de 300 pesos por kilowatts en el mes de febrero. Desde el punto de vista técnico, tenemos la acción de preferencial da vivienda.
la cual teniendo en cuenta los datos de la superfinanciera, los datos a corte de diciembre, se observan importantes mejoras en la recuperación de la cartera comercial y como tal se incrementa la dinámica tanto de la cartera de consumo como de vivienda. Además, las provisiones muestran una importante estabilización, dando señales que el 2019 será un mejor año que el año anterior. Por su parte, la calidad de la cartera se ubica en mínimos desde febrero del 2018 y la utilidad se mantiene relativamente estable por encima de 300.000 millones de pesos en el cuarto trimestre del año contra el año pasado. Teniendo en cuenta estos positivos datos del sector financiero, podemos observar como tal que la vivienda registró un nuevo máximo histórico en la jornada del día de ayer y prevemos que podría continuar valorizándose teniendo en cuenta las buenas perspectivas para el año junto a los demás bancos, es decir, también esperamos que Bancolombia mantenga una buena dinámica, Grupo Aval mantenga una mayor recuperación, teniendo en cuenta que todo este dolor de cabeza de la cartera comercial al parecer está llegando a su fin. Por otra parte, tenemos la acción del Grupo Energía Bogotá, la cual supera el precio de democratización, se ubica sobre los 2.050 pesos y va hacia en camino hacia un nuevo máximo histórico, impulsado principalmente por posibles resultados superiores a los esperados por el mercado por el lado de Calia y también de TGI. Cabe destacar que reporta resultados el 13 de marzo. También el mercado se mantiene a la espera de la OPA por parte de la compañía para adquirir la compañía de distribución de electricidad Dunas de Energía, el cual expandirá su presencia en Perú, donde cabe destacar que por temas de monopolio esta no puede seguir creciendo en Colombia en este segmento. Eso fue todo por el mercado accionario, los dejo con el mercado de dólar con Edwin. En la jornada de ayer el dólar se mantuvo, bueno, el peso colombiano se mantuvo relativamente flat y cerró el día en 3.095.45 pesos por dólar con un monto de negociación de 897 millones de dólares, por debajo de lo que se ve usualmente en este activo que ronda alrededor de los 1.100 millones de dólares. Eh, este movimiento estable pues estuvo oscilando entre los 3.088 y 3.099. Técnicamente ya tocó las resistencias de los indicadores, sin embargo aún no se ve un posible cambio de tendencia, aunque pues hay que estar atento a lo que pase sobre todo con el fortalecimiento del dólar, más que con lo que pase con los precios del petróleo que han venido perdiendo correlación el, con la divisa colombiana. Por el lado de renta fija, en la jornada de ayer se continuaron desvalorizando los TES. Con vencimiento 2024, estos se cerraron el 6.02%, dos básicos por encima de lo que había cerrado el día viernes. En promedio, la curva de T se desvalorizó, pues se mantuvo flat en realidad y se desvalorizó 0.62 básicos, mientras que la VR se desvalorizó 1.28, principalmente en el tramo corto donde hubo desvalorizaciones de 2 básicos. El monto de negociación fue muy bajo, de alrededor de 2.87 billones, mientras que en una jornada normal se operan alrededor de 7 billones de pesos. Esto en relación a lo que ha venido descontando el mercado por prima de riesgo, que lo podemos observar con los CDS a 5 años, que es una proxy de esa prima de riesgo que ven en el mercado internacional y donde los TES habían tenido una mayor correlación en los últimos tiempos, dado que los tesoros habían mantenido un comportamiento muy lateral. Pues de acuerdo a cómo prosiga este comportamiento en los CDS y si los tesoros vuelven a corregir los movimientos de valorización que tuvieron el día de ayer, pues podríamos ver que los TES continúen con estas desvalorizaciones y pues con la tasa arriba.
En tema de deuda corporativa se pagaron alrededor de 4.200 millones a través de bolsa y 962.000 millones por OTC. En esta ocasión sí no hubo baja liquidez en este mercado. Lo más transado fue tasa fija con vencimientos a 2019, 2020 y 2021. Cabe destacar que los montos en tasa fija superaron el monto promedio de las últimas jornadas, que oscilaba entre entre el 60%. En esta ocasión fue del 77%. Y destacar también que en DTF volvió a los porcentajes normales de 3% o menos, lo que confirma que el día viernes, no sé, fue por operaciones puntuales, que hubo un monto de negociación bastante alto en esa indexación. Con respecto a las tasas, en 2021 se negocia tasa fija al 5.9%, mientras que en IPC al 2.5%. En tasa fija los márgenes han venido o continúan valorizándose. Eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales para mantenerse informados acerca del mercado de capitales. Muchas gracias.